Bienvenidos amigos, esto es De Camino, programa 443. Nuestra vertiente 4 es la de Teología Básica y Catecismo. Y el tema de hoy sí que es importante porque nos muestra cómo la revelación de la misericordia empieza en el Antiguo Testamento. ¿Cuántas veces hemos oído aquello de que el Dios del Antiguo Testamento era solamente violencia, agresión, venganza, crueldad y muerte? Pues asómate, por favor, a esto que vamos a compartir en este programa y te darás cuenta que en ese primer acto bendito de libertad que fue el Éxodo, ya se muestra un Dios que conoce nuestra miseria y que es capaz de ser misericordioso. Muy bienvenidos, esto es De Camino. Hay una idea que se ha divulgado mucho desde la antigüedad cristiana, quiero decir. Y es la idea de que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay diferencias irreconciliables. Se suele presentar al Dios del Antiguo Testamento como airado, vengativo, cruel, implacable. Mientras que el Dios del Nuevo Testamento, dentro de esa visión, pues es lo contrario de esto, y básicamente lo podríamos sintetizar en la palabra misericordioso. Esta separación indudablemente le parece sospechosa a uno, porque es una separación que se queda solo con algunos textos. Lo más hermoso y lo más importante aquí es ir uno precisamente a los textos y empezar a descubrir que toda esta presentación de las cosas es simplemente una gran mentira. Esto no corresponde a la Biblia. Vamos a explicarlo relacionando estas dos palabras, la fidelidad de Dios y la misericordia de Dios. Y vamos a descubrir en este programa cómo la misericordia se apoya en la fidelidad y la fidelidad florece en la misericordia. Vamos a ver cómo es esto. Empecemos recordando lo que ya hemos dicho sobre el nombre de Dios. El nombre de Dios, como se le presenta a Moisés, es yo soy el que soy. Un nombre misterioso que podría quedarse simplemente como una afirmación metafísica. Pero si hay algo que queda claro en esta manera de hablar, es que en contraste con los múltiples cambios y la inestabilidad y la variabilidad, técnicamente la palabra es volubilidad. El ser humano es voluble, está cambiando según las conveniencias, según los miedos, según el lucro, según sus distintos apetitos. Mientras que el ser humano es voluble, Dios es estable. Dios es firme. Y aquí viene algo absolutamente clave. Dios es de fiar. Atención a esto. Dios es de fiar. Es de fiar porque nuestro Dios es el Dios que dice, yo soy el que soy. Dios es estable, es firme. Dios es de fiar. Entonces, nos damos cuenta que desde el nombre mismo de Dios se nota la fidelidad de Dios, porque cuando nosotros hablamos de un Dios que es de fiar, estamos hablando de un Dios que es fiable, de un Dios en el que se puede confiar, un Dios que es fiel. Ese es nuestro Dios. Entonces, fíjate la secuencia que esto lleva.
el nombre de Dios, que ya lo hemos mencionado, ese yo soy el que soy, el nombre de Dios nos ayuda a descubrir la fidelidad de Dios. Pero hemos dicho que el ser humano tristemente ¿es qué? Hemos dicho que el ser humano es voluble. Entonces quiere decir que en esa unión de alianza y de amor entre el hombre y Dios, pues ya sabemos por dónde van a venir los errores, por dónde va a venir la incoherencia. No va a venir de parte de Dios. Entonces de aquí surge una pregunta, y esa pregunta es, ¿qué pasará? ¿Qué pasará cuando el hombre sea incoherente? ¿Qué pasará ahí? ¿Qué pasará cuando el hombre sea infiel? Porque de Dios acabamos de decir, Él es fiel, Él es fidelidad, ese es Dios. Pero nosotros no tenemos esto que tiene Dios. No somos estables, no somos firmes. Sentimos muchas veces que nuestras fuerzas se agotan. Sentimos muchas veces que nos cansamos, nos distraemos. Hoy nos atrae ser santos. Mañana un ídolo, un placer, una ganancia, una mentira conveniente se apodera de nuestro corazón. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar con la fidelidad de Dios dado que el hombre es infiel? Y la respuesta sorprendente que nos da la Sagrada Escritura es esta, y es que Dios permanece fiel. ¿Qué significa que Dios permanece fiel? Que cuando el hombre falla, cuando el hombre traiciona, cuando el hombre retrocede, Dios no retrocede. Entonces esto significa que Dios permanece. Y a su vez que Dios permanece, ¿qué significa? Significa que Dios sigue caminando con su pueblo. Esa es la grandeza. Dios sigue caminando con su pueblo. Esa es la maravilla. Si Dios sigue caminando con su pueblo, la parte clave aquí es sigue. Si Dios sigue caminando con su pueblo, pero Dios no va a renunciar a la perfección que Él mismo es, entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo es posible que el Dios perfecto, santo, quiera caminar y camine con un pueblo que es imperfecto, que es infiel, que es incoherente? Solo hay una respuesta. Para que Dios, vamos a escribirlo con este mismo color, mira esta belleza, para que Dios siga con su pueblo, solo hay una explicación. ¿Y esa explicación cuál será? Vamos a preguntarlo de esta manera. ¿Qué tiene que suceder en Dios para que Él, siendo perfecto, suficiente en sí mismo, santo, eterno, poderoso, siga caminando? Ojo, aquí volví a escribir, siga. Dios es el que sigue. Dios es el que no se echa de para atrás. Solo hay una posible explicación. ¿Y cuál será esa posible explicación? Esa explicación es Dios es misericordia. Solamente hay esa explicación. Dios es misericordia. Entonces, fíjate el camino que hemos hecho. Devolvámonos un poco. Hemos dicho que el nombre de Dios
nos habla de que Él es, yo soy el que soy. En contraste con el ser humano, que es voluble, Dios es estable, Dios es firme, Dios es de fiar. Por consiguiente, del nombre de Dios se deduce, del nombre mismo de Dios se deduce su fidelidad. Pero ahora viene el problema. ¿Y qué pasa cuando el hombre, cuando nosotros, seres humanos, mostramos y realizamos nuestra incoherencia? ¿Ahí qué pasa? ¿Ahí qué sucede? ¿Ahí qué se hace? Pues ¿sabes lo que sucede? Que Dios permanece fiel. Y si Dios permanece, quiere decir que Dios sigue caminando con su pueblo, con ese pueblo que es infiel. Pero para que Dios siga con su pueblo solo hay una explicación. Dios es misericordia. Y eso es lo que sucede exactamente en el libro del Éxodo. Nos damos cuenta que Dios inspira en Moisés una oración y nos damos cuenta que le revela a Moisés que es misericordia. Esto está particularmente en Éxodo, capítulo 34, versículos del 5 al 6. Él es el Dios misericordioso y clemente. Así se le revela a Moisés. En el Antiguo Testamento, en pleno Antiguo Testamento, le dice, yo soy el Dios misericordioso, Dios clemente, el Dios compasivo, el Dios que es rico en amor y fidelidad. Ahora entendemos por qué tienen que ir juntas esas dos palabras, en amor y fidelidad. Porque la única manera de permanecer fiel cuando el ser humano no es fiel es porque Él es rico en amor, es porque es rico en misericordia. Rico en misericordia hay que leerlo también en Efesios 2:4. Ese es nuestro Dios. Entonces démonos cuenta que no se puede ser el Dios fiel sin ser el Dios compasivo, el Dios misericordioso. ¿Y esto desde dónde aparece? Esto aparece desde el Antiguo Testamento. Lo que más amo de esta explicación, que la tomo finalmente del Catecismo de la Iglesia Católica, es el hecho de descubrir que si nosotros experimentamos misericordia de Dios, esa misericordia está unida a que Él no cambia. Somos nosotros los que cambiamos. Somos nosotros los que damos la espalda. Él no. Bendito sea su nombre. Esto es De Camino, bocados de conocimiento para que tu fe no se muera de hambre.